Saint-Loup, que tenía que venir a París, me había prometido llevarme a casa de la señora de Villeparisis, donde yo esperaba, sin habérselo dicho, que encontraríamos a la señora de Guermantes. Roberto me pidió que almorzase en un restaurante con su querida, a la que llevaríamos luego a un ensayo de teatro. Debíamos ir a buscarla por la mañana a los alrededores de París, donde vivía. Yo le había pedido a Saint-Loup que el restaurante donde almorzásemos, en la vida de los jóvenes nobles que se gastan el dinero, el restaurante desempeña un papel de tanta importancia como el de los cofres de telas en los cuentos árabes, fuese de preferencia aquel en que Amado me había anunciado que iba a entrar de maître d'hôtel, mientras no empezaba la temporada de Balbec. Era un gran encanto para mí, que soñaba con tantos viajes y que tan pocos hacía, volver a ver a alguien que formaba parte, más aún que de mis recuerdos de Balbec, del mismo Balbec, que iba allí todos los años, que, cuando el cansancio o mis estudios me obligaban a quedarme en París, no por eso dejaba de contemplar durante los largos finales de las siestas de julio, esperando a que viniesen a cenar los clientes, el sol que descendía y se ponía en el mar a través de los cristales del amplio comedor, tras de las cuales, a la hora en que el sol se extinguía, las alas inmóviles de los barcos remotos y azuleantes parecían mariposas exóticas y nocturnas en una vitrina. Magnetizado también él por su contacto con el poderoso imán de Balbec, aquel maître d'hôtel se convertía a su vez en imán para mí. Esperaba yo, al hablar con él, estar ya en comunicación con Balbec, haber realizado, sin moverme del mismo sitio, un poco del encanto del viaje. Salí desde por la mañana de casa, donde dejé a Francisca gimiendo porque el novio lacayo no había podido una vez más la víspera de noche ir a ver a su prometida. Francisca se lo había encontrado deshecho en lágrimas, había estado a punto de ir a darle de bofetadas al portero, pero se había contenido porque tenía apego a su colocación. Antes de llegar a casa de Saint-Loup, que debía esperarme delante de su puerta, me encontré a Legrandin, a quien habíamos perdido de vista desde Combray, y que, completamente cano ahora, había conservado su aspecto juvenil y candoroso. Se detuvo. Hola, me dijo, elegante, y encima de levita. Ahí tiene usted una librea a que no se avendría mi independencia. Verdad es que usted debe de ser un hombre de mundo que tiene que hacer visitas para ir a divagar como yo lo hago ante alguna tumba medio en ruinas. Mi chalín y mi chaqueta no están fuera de lugar. Ya sabe usted que aprecio la hermosa calidad de su alma. Con esto quiero decirle cuánto siento que vaya a renegar de ella entre los gentiles, al ser capaz de permanecer un instante en la atmósfera nauseabunda, para mí irrespirable, de los salones. Lanza usted contra su propio porvenir la sentencia, la condenación del profeta. Desde aquí veo que se trata usted con los corazones ligeros, que frecuenta la sociedad de los castillos. Ese es el vicio de la burguesía contemporánea. Oh, los aristócratas, cuánta culpa ha tenido el terror en no cortarles el pescuezo a todos ellos. No son más que unos siniestros juerguistas, cuando no simplemente unos tétricos idiotas. En fin, pobre hijo mío, si eso le divierte, mientras usted va a un 5 o'clock cualquiera, su viejo amigo será más dichoso que usted, porque solo en un arrabal contemplará cómo sube por el cielo violeta la luna rosa. La verdad es que apenas pertenezco ya a esta tierra en que me siento tan expatriado. Hace falta toda la fuerza de la ley de la gravitación para mantenerme en ella y que no me evada a otra esfera. Yo soy de otro planeta. Adiós. No me tome usted a mala parte la rancia franqueza del aldeano del Vivona, que ha seguido siendo al mismo tiempo el aldeano del Danubio. Para demostrarle que hago caso de usted, voy a mandarle mi última novela, pero no le ha de gustar. No es bastante delicuescente, bastante fin de siglo para usted. Es una cosa demasiado franca, demasiado honrada. Usted necesita cosas de Bergot. Usted mismo lo ha confesado. Golosinas manidas para paladares estragados de refinados catadores. En el grupo de usted deben de considerarme como una antiguaya. Cometo el error de poner el corazón en lo que escribo, eso ya no se lleva, y además la vida del pueblo no es bastante distinguida para interesar a sus esnovinetas. Bueno, procure usted recordar las palabras de Cristo.
Haced esto y viviréis. Adiós, amigo mío. No me separé de Legrandin poseído de demasiado mal humor contra él. Ciertos recuerdos son como amigos comunes, saben hacer reconciliaciones. Tendido en medio de los campos sembrados de botones de oro en que se amontonaban las ruinas feudales, el puentecillo de madera nos unía a Legrandin y a mí, como a los dos márgenes del Vivona. Después de haber dejado París, donde a pesar de la primavera que apuntaba ya, los árboles del bulevar estaban apenas provistos de sus primeras hojas, cuando el tren de circunvalación nos dejó a Saint-Loup y a mí en el pueblecito de los arrabales en que vivía su querida, fue cosa de pasmo ver cada jardinillo empavesado por los inmensos altares blancos de los árboles frutales en flor. Era como una de esas singulares fiestas poéticas, efímeras y locales, que viene uno de muy lejos a contemplar en épocas fijas, con la diferencia de que ésta era la naturaleza quien la daba. Las flores de los cerezos están tan pegadas a las ramas como una envoltura blanca que de lejos, por entre los árboles que casi no estaban aún florecidos y cubiertos de hoja, hubiera podido creerse, en aquel día de sol tan frío aún, que era la nieve derretida en otros sitios, que había quedado sin deshacerse al pie de los arbolillos, pero los altos perales envolvían cada casa, cada patio modesto en una blancura más vasta, más deslumbradora, como si todas las viviendas, todos los cercados del pueblo estuviesen a punto de hacer en la misma fecha su primera comunión. Estos pueblecitos de los alrededores de París conservaban todavía a sus puertas parques de los siglos XVII y XVIII, que fueron las locuras de los intendentes y de las favoritas. Un horticultor había utilizado uno de ellos, situado al pie mismo de la carretera, para el cultivo de árboles frutales, o acaso habría conservado simplemente el trazado de un inmenso jardín de aquel tiempo. Plantados a tres bolillo, estos perales, más espaciados, menos precoces que los que yo había visto, formaban grandes cuadriláteros, separados por muros bajos, de flores blancas, en cada uno de cuyos lados iba a pintarse diferentemente la luz, tanto que todas aquellas alcobas sin techo y al aire libre tenían la traza de ser las del Palacio del Sol, tal como hubieran podido descubrirse en alguna creta, y hacían pensar también en los compartimientos de un depósito o en ciertas parcelas del mar que el hombre subdivide para algún género de pesca o de ostreicultura, cuando se veía la luz ir desde las ramas, según la exposición, a jugar en las espalderas como sobre las aguas primaverales y hacer romperse acá y allá, centelleando por entre el enrejado de celosía y lleno de azul de la enramada, la albeante espuma de una flor soleada y vaporosa. Era un pueblecito antiguo, con su vetusta alcaldía, recostada y dorada, ante la cual, a guisa de palos de cucaña y de oriflamas, tres grandes perales estaban, como para una fiesta cívica y local, galanamente empavesados de raso blanco. Nunca me habló Roberto más tiernamente de su amiga que durante este trayecto. Solo ella tenía raíces en su corazón, el porvenir que esperaba Roberto en el ejército, su situación mundana, su familia, nada de eso le era indiferente, por supuesto, pero todo ello no pesaba nada en comparación de las menores cosas que concernían a su querida. Era la única cosa que tuviese para él prestigio, un prestigio infinitamente mayor que el de los germantes y el de todos los reyes de la tierra juntos. No sé si se formulaba a sí mismo su convicción de que aquella mujer era de una esencia superior a todo, pero lo que sé es que no la tenía consideración ni cuidado más que para lo que a ella se refería. Por ella era capaz de sufrir, de ser dichoso, acaso de matarse. Para él no había nada que fuese realmente interesante, apasionante, fuera de lo que quisiera, de lo que haría su amante, de lo que pasaba, discernible a lo sumo por expresiones fugitivas, en el angosto espacio de su rostro y bajo su frente privilegiada. Tan delicado para todo lo demás hacía cara a la perspectiva de un matrimonio brillante, solo por poder seguir sosteniéndola, por conservarla. Si uno se hubiera preguntado en qué precio la estimaba, creo que jamás hubiera podido imaginarse un precio bastante subido. Si no se casaba con ella era porque un instinto práctico le hacía sentir que, en el momento en que ella ya no tuviese nada que esperar de él, le dejaría, o por lo menos viviría a su antojo, y que tenía que tenerla sujeta con la espera del mañana, porque Roberto suponía que tal vez no le quisiera a ella.
Claro está que la pasión genérica llamada amor debía obligarle, como hace con todos los hombres, a creer a ratos que su querida le amaba, pero prácticamente sentía que ese amor que ella le tenía no era óbice para que, si seguía con él, fuese por su dinero, y que el día en que ya no tuviese que esperar nada más de él, se apresuraría, víctima de las teorías de sus amigos literatos y aún queriéndole, pensaba él, a dejarlo. Hoy voy a hacerle, como sea buena, me dijo, un regalo que le ha de gustar. Es un collar que he visto en casa de Boucheron. Un poco caro, resultan para mí en estos momentos 30.000 francos, pero mi pobre lobita no tiene tantos goces en su vida, se va a poner la mar de contenta. Me había hablado de ello y me había dicho que conocía a alguien que acaso se lo diera. No creo que sea cierto, pero por si acaso me he entendido con Boucheron, que es el proveedor de mi familia, para que me lo reserve. Soy feliz solo de pensar que vas a verla. De cara no es ninguna cosa extraordinaria, ¿sabes? Vi perfectamente que pensaba todo lo contrario y que lo decía tan solo porque mi admiración fuese mayor. Lo que tiene, sobre todo, es una inteligencia maravillosa. ¿Acaso no se atreva a hablar mucho delante de ti? Pero me regodeo de antemano con lo que me va a decir de ti luego, porque, si vieras, dice unas cosas que pueden profundizarse hasta el infinito. Realmente tiene algo de pítica. Para llegar a la casa en que vivía pasábamos por delante de unos jardinillos y yo no podía menos de detenerme porque estaban cuajados de cerezos y de perales en flor, seguramente vacíos y deshabitados aún ayer como una propiedad por alquilar. Estaban súbitamente poblados y embellecidos por aquellas recién venidas de la víspera, cuyos hermosos ropajes blancos se divisaban a través de las rejas en los ángulos de las avenidas. Oye, como veo que quieres contemplar todo esto, poético ser, me dijo Roberto, espérame aquí. Mi amiga vive muy cerca, voy a ir a buscarla. Mientras le esperaba di unos cuantos pasos, yendo y viniendo por delante de algunos jardines modestos. Si levantaba la cabeza veía a veces muchas en las ventanas, pero en pleno aire libre y a la altura de un primer piso, acá y allá, esbeltos y ligeros, con sus frescas calas malva, colgados del follaje, tiernos manojos de lilas se dejaban columpiar por la brisa sin cuidarse del transeúnte que alzaba los ojos hasta su entresuelo de verdura. Reconocía yo en ellas los ovillos violeta dispuestos en la entrada del parque de Swan, pasada la pequeña cancela blanca, en las cálidas siestas de primavera, para una encantadora tapicería provinciana. Eché a andar por un sendero que iba a dar a una pradera. Soplaba en esta un aire frío, vivo, lo mismo que en Combray, pero en medio de la tierra grasa, húmeda y aldeana, que hubiera podido estar a orillas del Vivona, no había dejado de surgir, puntual a la cita como toda la banda de sus compañeros, un gran peral blanco que agitaba sonriendo y oponía al sol, como una cortina de luz materializada y palpable, sus flores convulsas por la brisa, pero bruñidas y barnizadas de plata por los rayos solares. De repente apareció Saint-Loup, acompañado de su querida, y entonces en aquella mujer que era para él todo el amor, todas las dulzuras posibles de la vida, cuya personalidad misteriosamente encerrada en un cuerpo como en un tabernáculo era, además, el objeto sobre que laboraba incesantemente la imaginación de mi amigo, que sentía que no conocería nunca y ante el cual se preguntaba perpetuamente lo que era ella en sí misma. Tras el velo de las miradas y de la carne, reconocí al instante en aquella mujer a Rachel Point du Seigneur, la misma que hacía unos años, las mujeres cambian tan aprisa de situación en este mundo cuando cambian, decía a la alcahueta, entonces, mañana a la tarde, si precisa de mí para alguno, me manda usted a buscar. Y cuando habían ido a buscarla, efectivamente, y se encontraba solas en la alcoba con alguno, sabía tan bien lo que querían de ella que, después de haber echado la llave por precaución de mujer prudente o por ademán ritual, empezaba a quitarse todas sus prendas, como hace uno delante del doctor que va a ocultarle, y no se detenía como no fuese que alguno, por no gustar de la desnudez, le dijera que podía quedarse en camisa, como ciertos prácticos que, dotados de un oído muy fino, y por temor a hacer resfriarse a su enfermo se contentan con escuchar la respiración y el latir del corazón a través de un lienzo. Ante aquella mujer cuya vida entera, cuyos pensamientos todos, como todo su pasado,
Los hombres por quien había podido ser poseída eran para mí cosa tan indiferente que, si me lo hubiese contado, lo hubiera escuchado meramente por cortesía y sin oírla apenas. Sentí que la inquietud, el tormento, el amor de Saint Loup se había afanado hasta hacer de lo que para mí era un juguete mecánico un objeto de sufrimientos infinitos, el valor mismo de la existencia. Al ver estos dos elementos disociados, porque ya había conocido a Rachel Coin du en una casa de compromiso, comparaba yo para mis adentros cuántas otras mujeres por las que viven, sufren y se matan los hombres pueden ser en sí mismas o para otros lo que Raquel era para mí. La idea de que pudiera sentir nadie una curiosidad dolorosa respecto de su vida me dejaba estupefacto. Yo hubiera podido enterar a Roberto de no pocas dormidas de ella que a mí me parecían la cosa más indiferente del mundo. A él, en cambio, ¿cómo le habrían apenado? ¿Y qué no habría dado por conocerlas sin conseguirlo? Me hacía yo cargo de todo lo que una imaginación humana puede poner tras un pedacito de cara, como era la de aquella mujer, con tal que sea la imaginación la que primero la ha conocido, e inversamente en qué míseros elementos materiales y desprovistos de todo valor, inestimables, podía descomponerse lo que era el fin de tantos ensueños, si, por el contrario, hubiera sido conocido eso mismo de una manera opuesta, con el conocimiento más trivial. Comprendía que lo que me había parecido que no valía 20 francos cuando me lo habían ofrecido por 20 francos en la casa de compromiso, donde no era para mí más que una mujer deseosa de ganarse esos 20 francos, puede valer más de 1 millón, más que la familia, más que todas las situaciones codiciadas, si se ha empezado por imaginar en ello un ser desconocido, curioso de conocer, difícil de apresar, de conservar. Sin duda, era la misma cara fina y menuda la que veíamos Roberto y yo, pero habíamos llegado a ella por los dos caminos opuestos, que no se comunicarán nunca, y jamás veríamos la misma luz de esa cara. Aquel rostro, con sus miradas, con sus sonrisas, con los mohines de su boca, lo había conocido yo por fuera, como el rostro de una forma cualquiera que por 20 francos haría cuanto yo quisiese. Así, las miradas, las sonrisas, los mohines me habían parecido únicamente expresivos de actos genéricos, sin nada individual, y no hubiera tenido la curiosidad de buscar bajo ellos una persona. Pero lo que había sido, en cierto modo, ofrecido en el punto de partida, aquel rostro consentidor, había sido para Roberto un punto de llegada hacia el cual se había dirigido a través de cuantas esperanzas, dudas, sospechas, ensueños. Daba más de 1 millón por tener, porque no fuese ofrecido a otros, lo que a mí se me había ofrecido, como a cualquier otro, por 20 francos. ¿Por qué motivo no había tenido él eso mismo a ese precio? Es cosa que puede deberse a la casualidad de un instante durante el cual aquella que parecía dispuesta a darse se niega, quizás porque tenga una cita o alguna otra razón que la haga más difícil ese día. Si tropieza con un sentimental, aun cuando ella no se percate del caso, y sobre todo si se percata de ello, comienza un juego terrible, incapaz de sobreponerse a su decepción, de pasarse sin esa mujer. Él la acosa, ella le huye hasta el extremo de que una sonrisa que él ya no se atrevía a esperar es pagada 1000 veces más de lo que hubiera debido serlo los últimos favores. Ocurre inclusive a veces, en ese caso, cuando se ha cometido, por una mezcla de candorosidad en el juicio y de cobardía ante el sufrimiento, la locura de convertir a una pelandusca en un ídolo inaccesible, que esos mismos favores últimos, o el primer beso que sea, jamás los conseguirá uno, ni se atreve ya siquiera a solicitarlos, por no desmentir seguridades del amor platónico. Y es un gran sufrimiento entonces dejar la vida sin haber sabido nunca lo que podía ser el beso de la mujer que más se ha querido. Saint-Loup, sin embargo, había conseguido por su parte poseer todos los favores de Raquel. Desde luego que si ahora hubiese sabido que esos favores habían sido ofrecidos a todo el mundo por un Luis, habría sufrido terriblemente, sin duda, mas no por ello hubiera dejado de dar 1 millón por conservarlos, puesto que todo lo que hubiese llegado a saber no habría podido hacerle apartarse, ya que eso está por encima de las fuerzas del hombre y no puede ocurrir como no sea a despecho suyo, merced a la acción de alguna gran ley natural, el camino en que se encontraba y desde el que ese rostro no podía aparecérsele sino a través de los sueños que había forjado él mismo,
desde el que aquellas miradas, aquellas sonrisas, aquel mohín de la boca eran para él la única revelación de una persona cuya verdadera naturaleza hubiera querido conocer y poseer él solo. La inmovilidad de aquel fino rostro, como la de una hoja de papel sometida a las colosales presiones de dos atmósferas, me parecía equilibrada por dos infinitos que venían a dar en ella sin encontrarse, porque ella los separaba. Y en efecto, al mirarla los dos, ni Roberto ni yo la veíamos por el mismo lado del misterio. No era Rachel Juan Dusigny, lo que me parecía poca cosa, era el poder de la imaginación humana, la ilusión en que descansaban los dolores del amor, que me parecían grandes. Roberto vio que yo parecía impresionado. Desvié los ojos hacia los perales y cerezos del jardín de enfrente, porque creyese que era la belleza de aquellos lo que me impresionaba, y sí que me conmovía un poco, de la misma manera con sus propios ojos, pero que cuando las ve le llegan al fondo del corazón. Al tomar por dioses extraños los arbolillos que había visto en el jardín, no me había engañado como la Magdalena cuando, en otro jardín, un día cuyo aniversario iba a llegar bien pronto, vio una forma humana y creyó que era el jardinero. Custodios de los recuerdos de la edad de oro, fiadores de la promesa de que la realidad no es lo que se cree, de que el esplendor de la poesía, el maravilloso fulgor de la inocencia pueden resplandecer en aquella y podrán, se la recompensa que nos afanaremos por merecer, y podrán ser la recompensa que nos afanaremos por merecer, las grandes criaturas blancas, maravillosamente inclinadas sobre la sombra propicia de la siesta, a la pesca, a la lectura, ¿no eran más bien ángeles? Cambié algunas palabras con la querida de Saint-Luc, cortamos por el pueblo, las casas de éste eran sórdidas, pero junto a las más miserables, a aquellas que tenían facha de haber sido abrasadas por una lluvia de salitre, un misterioso viajero, detenido por un día en la ciudad maldita, un ángel resplandeciente, se erguía en pie, extendiendo ampliamente sobre aquella la protección deslumbradora de sus alas de inocencia en flor. Era un peral. Saint-Loup se adelantó unos pasos conmigo. Me hubiera gustado que pudiéramos esperar tú y yo juntos. Me habría satisfecho más, incluso, almorzar solo contigo y que hubiéramos estado los dos solos hasta el momento de ir a casa de mi tía, pero a mi pobre chiquilla le gusta tanto eso y es tan buena para conmigo, comprendes, que no he podido negárselo. Por lo demás, te ha de gustar. Es una criatura literaria, vibrante, y luego que está tan bien eso de almorzar con ella en el restaurante, es tan agradable, tan sencilla, se muestra siempre tan satisfecha de todo. Creo, sin embargo, que precisamente aquella mañana y probablemente por única vez, Roberto se evadió un instante fuera de la mujer que, ternura tras ternura, había compuesto lentamente a él mismo, y descubrió de pronto, a alguna distancia de sí, otra Raquel, un doble de ella, pero absolutamente diferente, y que figuraba una simple pirujilla. Saliendo del hermoso jardín íbamos a tomar el tren para volver a París, cuando en la estación Raquel, que iba a unos cuantos pasos de nosotros, fue reconocida y llamada por unas vulgares niñas, como ella, que en el primer momento, creyéndola sola, le gritaron: Raquel! Vente con nosotros. Luciana y Germana están en el vagón y precisamente queda sitio aún. Anda, iremos juntas al skating y se disponían a presentarle a dos horteras, sus amantes, que las acompañaban cuando, ante la expresión ligeramente cohibida de Raquel, alzaron curiosamente los ojos un poco más lejos, nos vieron, y disculpándose le dijeron adiós, recibiendo de ella un adiós también un tanto cortado, pero amistoso. Eran dos pobres pirujas, con cuellos de falsa nutria, con la misma facha, sobre poco más o menos que tenía Raquel la primera vez que la había encontrado en Saint-Luc. Este no las conocía ni sabía su nombre, y al ver que parecían estar muy unidas a su amiga, le asaltó la idea de que acaso ésta había tenido su lugar, lo tenía tal vez aún, en una vida insospechada de él, muy diferente de la que vivía con ella, una vida en que tenía uno mujeres por un Luis, mientras que él le daba más de 100.000 francos al año a Raquel. No hizo más que entrever esa vida, pero también, en medio de ella, una Raquel por completo distinta de la que conocía él, una Raquel parecida a aquellas dos pirujillas,
una Raquel de a 20 francos. Raquel, en suma, se había desdoblado por un instante para él, que había visto a cierta distancia de su Raquel la Raquel pirujilla, la Raquel real, suponiendo que la Raquel piruja fuese más real que la otra. ¿Acaso tuvo entonces Roberto la idea de que quizás hubiera podido librarse fácilmente del infierno en que vivía, con la perspectiva y la necesidad de una boda rica, de una venta de su nombre, para poder seguir dándole 100.000 francos al año a Raquel y gozar de los favores de su querida, como aquellos horteras de los favores de sus chicas, por poca cosa? Pero, ¿qué hacer? Raquel no había desmerecido nada. Menos agasajada sería menos amable, ya no le diría, ya no le escribiría aquellas cosas que tanto le conmovían y que citaba con un poco de ostentación a sus camaradas, teniendo bien buen cuidado de hacer notar qué amable era todo aquello por parte de ella, pero omitiendo que la sostenía fastuosamente e incluso que le daba nada, que las dedicatorias puestas en una fotografía o que tal fórmula para acabar una esquela eran la transmutación en su forma más reducida y preciosa de 100.000 francos. Si se guardaba de decir que esas raras atenciones de Raquel las pagaba él, sería falso, y sin embargo, como razonamiento simplista se echa absurdamente mano de ello para todos los amantes que aflojan la mosca, para tantos maridos, decir que lo hiciese por amor propio, por vanidad. Saint-Luc era bastante inteligente para darse cuenta de que todos los goces de la vanidad los hubiera encontrado él fácil y gratuitamente en su mundo, gracias a su ilustre nombre, a su linda cara, y que sus relaciones con Raquel eran, por el contrario, lo que le había puesto un poco aparte de ese mundo, haciendo que fuese menos cotizado en él. No, ese amor propio de querer hacer ver que se consiguen gratuitamente las muestras aparentes de predilección de aquella a quien se quiere es simplemente una derivación del amor, la necesidad de representarse ante uno mismo y a los ojos de los demás como amado por aquello a quien tanto se ama. Raquel se acercó a nosotros, dejando a las dos pelanduscas subir a su departamento, pero no menos que la falsa nutria de aquellas y que la vitola embarada de los horteras, los nombres de Luciana y Germana sostuvieron por un instante a la nueva Raquel. Por un momento imaginó Roberto una vida de la plaza Pigalle, con amigos desconocidos, sórdidas rachas de buena suerte, siestas de ingenuas diversiones, paseo o gira por ese París en que lo soleado de las calles desde el boulevard de Clichy no le pareció lo mismo que la claridad solar en que se paseaba con su querida, sino que debía ser diferente, porque el amor y el sufrimiento que forman una sola cosa con él tienen, como la embriaguez, el poder de diferenciar para nosotros las cosas. Fue casi como un París desconocido en medio del mismo París, el que sospechó. Sus relaciones se le aparecieron como la exploración de una vida ajena, porque si con él era Raquel un poco semejante a él mismo, sin embargo era efectivamente una parte de su vida real, la que con él vivía, la parte más preciosa, inclusive merced a las locas cantidades que le daba a él, la parte que le hacía ser tan envidiada por las amigas y que le permitiría algún día retirarse al campo o lanzarse a los grandes teatros, después de haber hecho su pellita. Roberto hubiera querido preguntar a su amiga quiénes eran Luciana y Germana, las cosas que le habría dicho de haber subido ella a su departamento, por qué hubieran ido juntas ella y sus compañeras a pasar un día que acaso habría acabado, como suprema diversión, tras los placeres del skating en el bar de Olimpia, de no haber estado presentes Roberto y yo. Por un instante los contactos con el Olimpia, que hasta entonces le habían parecido insoportables, excitaron su curiosidad, su sufrimiento y el sol de este día primaveral que daba en la calle Caumartin, a donde acaso si no hubiera conocido a Roberto habría ido Raquel un poco más tarde y donde hubiera ganado un Luis, le comunicaron una vaga nostalgia. Mas, ¿para qué hacer preguntas a Raquel si de antemano sabía que la respuesta sería un simple silencio o un embuste, o algo dolorosísimo para él, sin que, a pesar de eso, le dijese nada? Los empleados cerraban las portezuelas. Subimos a prisa a un coche de primera. Las perlas admirables de Raquel hicieron saber de nuevo a Roberto que era una mujer de gran mérito. La acarició, le hizo volver a entrar en su corazón, donde la contempló, entrañada, como había hecho siempre hasta aquí, salvo en lo que duró el breve instante en que la había visto en una plaza Pigalle de pintor impresionista, y el tren arrancó.
Era, por lo demás, cierto que se trataba de una criatura literaria. No cesó de hablarme de libros, de arte nuevo, de tolstoísmo, como no fuera para reprochar a Roberto el que bebiese demasiado vino. Ay, si pudieras vivir un año conmigo, ya veríamos, te haría beber agua y estarías mucho mejor. ¿Conformes? ¡Hala! Bien sabes que tengo que trabajar mucho, porque tomaba en serio el arte dramático. Además, ¿qué diría tu familia? Y se puso a exponerme a cuenta de la familia de él reproches que me parecieron por lo demás muy justos, y a los que Saint-Loup, bien que desobediese a Raquel en el capítulo del champaña, se adhirió por entero. Yo, que tanto temía al vino por Saint-Loup y que me daba cuenta de la buena intención de su querida, estaba completamente dispuesto a aconsejarle que mandase a paseo a su familia. Las lágrimas acudieron a los ojos de la joven porque cometí la imprudencia de nombrar a Dreyfus. Pobre mártir, dijo, conteniendo un sollozo, lo van a hacer morir allá, tan lejos. Tranquilízate, Ceset, volverá, lo absolverán, se reconocerá el error. Pero antes de eso habrá muerto. En fin, por lo menos sus hijas llevarán un nombre sin mancha. Pero lo que me mata es pensar lo que debe de sufrir. ¿Y querrá usted creer que la madre de Roberto, una mujer piadosa, dice que es preciso que siga en la isla del diablo aun cuando sea inocente? ¿No es un horror? Sí, es absolutamente cierto. Lo ha dicho, afirmó Roberto. Es mi madre, nada tengo que objetar, pero es bien cierto que no tiene la sensibilidad de Ceset. En realidad, aquellos almuerzos tan encantadores transcurrían muy mal siempre, porque desde el momento en que Saint-Loup se encontraba con su querida en un sitio público, imaginaba que ella miraba a todos los hombres presentes, tornábase receloso, ella se daba cuenta de su mal humor, que se divertía tal vez en atizar, pero que, más probablemente, por estúpido amor propio no quería, ofendida por su tono, parecer como que quería desarmar, fingía no quitar ojo a tal o cual hombre, y, por otra parte, no siempre era por puro juego. En efecto, con que el caballero que en el café o en el teatro les tocaba de vecino, simplemente con que el cochero del coche del punto que habían tomado tuviese algo agradable, Roberto, advertido enseguida por sus celos, lo había notado antes que su querida, veía inmediatamente en él uno de esos seres inmundos de que me había hablado en Balbec, que pervierten y deshonran a las mujeres por divertirse. Suplicaba a su querida que apartase de él sus miradas y precisamente con eso se lo señalaba. El caso es que a ella le parecía algunas veces que Roberto había tenido tan buen gusto en sus suspicacias que acababa incluso por dejar de hacerle rabiar para que se tranquilizase y consintiera en ir a hacer algún recado, con objeto de que le diese tiempo de trabar conversación con el desconocido, a menudo de concertar una cita, e incluso, tal vez, de satisfacer un capricho. Desde nuestra entrada en el restaurante vi bien claro que Roberto parecía preocupado. Es que Roberto había observado inmediatamente, cosa que se nos había escapado en Balbec, que en medio de sus camaradas vulgares, Amado, con modesto brillo, irradiaba harto involuntariamente el aura novelesca que trasciende durante cierto número de años de una fina cabellera y de una nariz griega, merced a lo cual se distinguía en medio de la muchedumbre de los demás sirvientes. Estos, casi todos de bastante edad, ofrecían tipos extraordinariamente feos y acusados de curas hipócritas, de confesores mojigatos, con más frecuencia de viejos actores cómicos, cuya frente de pilón de azúcar apenas se encuentra ya más que en las colecciones de retratos expuestos en el foyer humildemente histórico de los teatrillos pasados de moda, en que aparecen representados desempeñando papeles de ayuda de cámara o de sumos pontífices, y cuyo tipo solemne parecía conservar este restaurante gracias a un reclutamiento seleccionado y acaso a una forma de nombramiento hereditario en un a modo de acaso a una forma de nombramiento hereditario en un a modo de colegio augural. Desgraciadamente, como Amado nos había reconocido, fue él quien vino a tomar nota de lo que queríamos para almorzar, mientras fluía hacia otras mesas el cortejo de los sumos sacerdotes de opereta. Amado se informó de la salud de mi abuela. Yo le pedí noticias de su mujer y de sus hijos. Me las dio conmovido porque era hombre casero. Tenía una expresión inteligente, enérgica, pero respetuosa. La querida de Roberto se puso a mirarle con extraña atención, pero los ojos hundidos de Amado, a los que cierta ligera miopía daba como una profundidad disimulada, no traicionaron impresión alguna en medio de su inmóvil semblante. En el hotel de provincias donde había servido muchos años antes de ir a Balbec,
El dibujo gracioso, un poco avejentado y cansado ahora de su cara, que durante tantos años, como tal grabado que se representaba al príncipe Eugenio, se había visto siempre en el mismo sitio, al fondo del comedor, casi siempre vacío, no había debido de atraer miradas muy curiosas, así es que Amado había permanecido largo tiempo, sin duda por falta de entendidos, ignorante del valor artístico de su propio rostro, y por lo demás poco dispuesto a hacerlo notar, pues era hombre de temperamento frío. A lo sumo, alguna parisién de paseo que se hubiese detenido una vez en la ciudad había puesto en él los ojos, le había pedido acaso que fuera a servirle la comida a su habitación antes de volver a tomar el tren, y en el vacío traslúcido, monótono y profundo de aquella existencia de buen marido y de criado de provincias, había enterrado el secreto de un capricho sin consecuencias que jamás llegaría a descubrir nadie. Sin embargo, Amado debió de darse cuenta de la insistencia con que los ojos de la joven artista permanecían clavados en él. En todo caso, para quien no pasó desapercibida fue para Roberto, bajo cuya fisonomía veía yo irse acumulando una rubicundez no viva como la que le arrebolaría de sentir una emoción brusca, sino débil, difusa. Es muy interesante ese maître d'hôtel, ¿Ceset? Preguntó a su querida, después de haber despachado a Amado con bastante brusquedad. Cualquiera diría que quieres hacer un estudio de él. Ya empezamos. Estaba segura. ¿Qué es lo que empieza, hijita? Si me he equivocado, no he dicho nada, perfectamente. Pero de todas maneras tengo derecho a ponerte en guardia contra ese lacayuelo a quien conozco de Balbec. Si así no fuera, valiente cuidado me daría. Y que es uno de los randas más grandes que hayan venido al mundo. Raquel pareció como si quisiera obedecer a Roberto y entabló conmigo una conversación literaria en la que terció él. Yo no me aburría hablando con ella, porque conocía muy bien las obras que yo admiraba y estaba sobre poco más o menos de acuerdo conmigo en sus juicios. Pero, como había oído decir de ella a la señora de Villeparisis que no tenía talento, no concedía gran importancia a esa cultura. Raquel bromeaba agudamente a cuenta de mil cosas, y hubiera sido realmente agradable si no hubiera usado afectadamente, de una manera irritante, la jerga de los cenáculos y de los estudios de pintor. La aplicaba, por otra parte, a todo, y así, por ejemplo, como había tomado la costumbre de decir de un cuadro si era impresionista o de una ópera si era wagneriana. Ah, qué bien. Cierto día que un joven la había besado en la oreja y halagado al ver que ella simulaba un escalofrío, se hacía el modesto, dijo ella, sí, como sensación me parece una sensación bien, pero lo que sobre todo me chocaba era que las expresiones peculiares de Roberto, y que por lo demás acaso le habían venido a este de literatos conocidos por medio de ella, las empleasen ella delante de él delante de ella, como si hubieran sido un lenguaje necesario, y sin darse cuenta de lo vano de una originalidad que es de todos. Mientras comía, las manos de ella eran de una torpeza de movimientos tal que permitía suponer que cuando estuviera representando en escena tenía que mostrarse desmañadísima. Sólo volvía a encontrar la destreza en el amor, gracias a esa enternecedora presencia de las mujeres que tanto amor tienen al cuerpo del hombre, que adivinan desde el primer momento qué es lo que le proporcionará más placer a ese cuerpo, tan diferente, sin embargo, del suyo. Dejé de tomar parte en la conversación en cuanto se habló del teatro, porque en este capítulo Raquel era demasiado malévola. Verdad es que hizo en un tono de conmiseración en contra de Saint-Loup, lo cual probaba que a menudo la atacaba delante de él, la defensa de la Berma, diciendo, ah, no, es una mujer notable. Evidentemente, lo que ella hace ya no nos causa impresión, no corresponde ya por completo a lo que nosotros buscamos, pero hay que situarla en el momento en que surgió. Se le debe mucho. Ha hecho algunas cosas bien, vaya. Y además es una mujer tan buena, tiene un corazón tan grande. Naturalmente no le gustan las cosas que a nosotros nos interesan, pero además de una fisonomía bastante impresionante, ha tenido cierta graciosa calidad de inteligencia. Los dedos no acompañan de igual manera todos los juicios estéticos, si se trata de pintura, para demostrar que es un hermoso trazo bien empastado, nos contentamos con hacer resaltar el pulgar, pero la graciosa calidad de espíritu es más exigente, necesita dos dedos, o más bien dos uñas, como si se tratase de hacer saltar una mota de polvo. Pero, hecha esta expresión, la querida de Saint-Loup hablaba de los artistas más conocidos en un tono de ironía y de superioridad que me irritaba, porque creía, incurriendo con ello en un error,
que era ella la que era inferior a aquellos. Se dio cuenta perfectamente de que yo debía de tenerla por una artista mediocre y que, en cambio, sentía una gran estima por aquellos a quienes ella desdeñaba, pero no se molestó por eso, porque hay en el gran talento no reconocido aún, como era el suyo, por seguro que pueda estar de sí mismo, cierta humildad, y también porque adecuamos los miramientos que exigimos no a nuestros dones ocultos, sino a nuestra situación adquirida. Una hora más tarde había de ver yo en el teatro a la querida de Saint-Loup, dando muestras de una gran deferencia respecto de aquellos mismos artistas acerca de quienes formulaba un juicio tan severo. Así, por pocas dudas que mi silencio hubiera debido dejarle, no por ello insistió menos en que cenásemos juntos aquella noche, afirmando que jamás le había agradado tanto como la mía la conversación de nadie. Si no estábamos aún en el teatro, a donde debíamos ir después del almuerzo, parecía como si nos encontrásemos en un foyer que ilustraban antiguos retratos de la campaña. Hasta tal punto tenían los maîtres d'hôtel fisonomías de esas que parecen haberse perdido con toda una generación de artistas excepcionales del Palais Royal. Tenían facha de académicos también. Parado ante un trinchero, uno de ellos examinaba unas peras con la cara y la curiosidad desinteresada que hubiera podido mostrar el señor de Jussieu. Otros junto a él lanzaban sobre la sala esas miradas troqueladas de curiosidad y de frialdad que los miembros del instituto que han llegado ya lanzan sobre el público mientras cambian entre sí algunas palabras que no se les oyen. Eran caras célebres entre los clientes. Estos, sin embargo, se señalaban unos a otros a un camarero nuevo de nariz tortuosa, de jeta pacata, que tenía aires de iglesia y entraba en funciones por vez primera, y todos miraban con interés al novel elegido. Pero bien pronto, acaso para hacer salir a Roberto, para encontrarse a solas con Amado, Raquel empezó a lanzar miradas a un joven becario que almorzaba con un amigo en una mesa próxima. Ceset, te suplico que no mires hacia el joven ese, dijo Saint-Loup, en cuyo rostro los vacilantes rubores de hacía un instante se habían concentrado en un nubarrón sangriento que dilataba y sombreaba los distendidos rasgos de mi amigo. Si es que has de ponernos en evidencia, prefiero almorzar yo solo e ir a esperarte al teatro. En ese momento vinieron a decir a Amado que un caballero le rogaba que saliera a hablar con él a la portezuela de su coche. Saint-Loup, inquieto siempre y temiendo que se tratase de alguna comisión amorosa que transmitir a su querida, miró por el cristal y vio en el fondo de su coupé enfundadas las manos de unos guantes blancos rayados de negro con una flor en el ojal de la solapa, al señor de Charlus. ¿Ya lo ves?, me dijo en voz baja. Mi familia me hace acosar hasta aquí. Hazme el favor, yo no puedo, pero tú, que conoces bien al maître d'hôtel, que seguramente va a vendernos, pídele que no salga al coche, por lo menos que sea un camarero que no me conozca. Si le dicen a mi tío que no me conocen, sé cómo es, no entrará al café a mirar, detesta estos sitios. De todas maneras, no es irritante que un mujeriego corrido como él, que todavía no se ha retirado ni mucho menos, me esté dando lecciones continuamente y venga a espiarme. Amado, después que hubo recibido mis instrucciones, mandó a uno de sus ayudantes con encargo de decir que el maître d'hôtel no podía salir y si le preguntaban por el marqués de Saint-Loup, que dijese que no le conocían. El cochero se fue enseguida, pero la querida de Saint-Loup, que no había entendido nuestras frases susurradas en voz baja y se había figurado que se trataba del joven a quien Roberto le reprochaba que mirase, se desató en improperios. Bueno, ahora es el joven ese. Haces bien en advertirme. Ah, es delicioso almorzar en estas condiciones. No haga usted caso de lo que dice. Está un poco picado y sobre todo, añadió volviendo hacia mí, dice todo eso porque cree que es elegante, que da tono de señor dárselas de celoso. Y empezó a dar muestras de nerviosidad con los pies y con las manos. Pero Cesed, si para quien es desagradable es para mí. Nos pones en ridículo a los ojos de ese señor que va a quedar convencido de que te estás insinuando con él y que me parece que tiene una pinta de lo peor. Pues a mí, en cambio, me gusta mucho. En primer lugar, tiene unos ojos arrebatadores y una manera de mirar a las mujeres. Ve que deben de gustarle. Cállate, por lo menos hasta que yo me haya marchado, si es que estás loca, clamó Roberto. Mozo, mi cuenta. Yo no sabía si debía seguirle. No, necesito estar solo, me dijo en el mismo tono con que acababa de hablar a su querida, y como si estuviese muy irritado contra mí.
Su cólera era como una misma frase musical, sobre la que en una ópera se cantan varias réplicas enteramente diferentes entre sí, en el libreto de sentido y de carácter, pero que aquella reúne por medio de un mismo sentimiento. Cuando Roberto hubo salido, su querida llamó a Amado y le pidió diferentes informes. Después quería saber qué me parecía a mí de él. Tiene una mirada graciosa, ¿no es verdad? Como usted comprende, lo que a mí me divertiría sería saber lo que puede pensar ese hombre, que me sirviera a menudo, llevármelo de viaje, pero nada más que eso. Si estuviésemos obligados a querer a toda la gente que nos gusta, sería en el fondo bastante terrible. No tiene razón Roberto para hacerse figuraciones. Todo esto son cosas que se me pasan por la cabeza. Roberto debería estar muy tranquilo. Seguía sin dejar de mirar a Amado. Mire usted, fíjese qué ojos negros tiene. Me gustaría saber qué hay debajo de ellos. No tardaron en venir a decirle que Roberto la llamaba para que fuese a un gabinete reservado, a donde, entrando por otra puerta, había ido a acabar de almorzar. Sin pasar otra vez por la sala del restaurante, resultó con ello que me quedé solo. Después me mandó llamar a mí, Roberto. Encontré a su querida tendida en un sofá, riendo bajo los besos y las caricias que le prodigaba él. Bebían champaña. Buenos días, usted, le dijo ella, porque había aprendido recientemente esta fórmula que le parecía la última palabra del mimo y del ingenio. Yo había almorzado mal, me sentía disgusto, y sin que las frases de Legrandin entrasen para nada en ello, lamentaba pensar que empezaba en un reservado de restaurante e iba a acabar entre unos bastidores de teatro aquella primera tarde de primavera. Después de haber mirado la hora por ver si no se retrasaría, Raquel me ofreció champaña, me tendió uno de sus cigarrillos de Oriente y se quitó para mí una rosa del pecho. Entonces me dije, estas horas que paso al lado de esta muchacha no son para mí horas perdidas, ya que, merced a ella, tengo don gracioso y que a ningún precio es demasiado caro, una rosa, un cigarrillo, una copa de champaña. Me lo decía a mí mismo porque me parecía que era tanto como dotar de un carácter estético y por ende justificar, salvar estas horas de aburrimiento. Acaso hubiera debido pensar que la necesidad misma que sentía yo de una razón que me consolase de mi aburrimiento bastaba para probar que no sentía nada estético. En cuanto a Roberto y su querida, parecía que no guardasen ningún recuerdo de la niña, de la riña que habían tenido momentos antes, ni de que yo hubiera asistido a ella. No hicieron ninguna alusión a lo ocurrido, no le buscaron ninguna disculpa, como tampoco al contraste con que la pasada discusión hacían sus maneras de ahora. A fuerza de beber champaña con ellos empecé a sentir un poco de la embriaguez que experimentaba en Riverdale, probablemente no del todo la misma. No sólo cada género de embriaguez, desde la que da el sol o el viaje hasta la que producen la fatiga o el vino, sino cada grado de embriaguez que debería llevar una cota diferente, como las que indican los fondos en el mar, pone al desnudo en nosotros exactamente a la profundidad en que se encuentra un hombre especial. El reservado en que se hallaba Saint-Loup era pequeño, pero el único espejo de luna que lo decoraba era de tal suerte que parecía reflejar otros 30 a lo largo de una perspectiva infinita, y la bombilla eléctrica, puesta en lo alto del marco, debía de atardecida, cuando la encendían, seguía de la procesión de una treintena de reflejos semejantes a sí misma, dar al bebedor, a un solitario, la idea de que el espacio en derredor suyo se multiplicaba al mismo tiempo que sus sensaciones exaltadas por la embriaguez, y que, encerrado a solas en aquel exiguo recinto, reinaba empero sobre algo mucho más extenso en su curva indefinida y luminosa que una avenida del jardín de París. Ahora bien, como en aquel momento era yo ese bebedor, de repente, al buscarlo en el espejo lo descubrí, repulsivo, desconocido, que me miraba. La alegría de la embriaguez era más fuerte que la repulsión. Por broma o por balandronada le sonreí y al mismo tiempo me sonreía a él, y yo me sentí hasta tal punto bajo el imperio efímero y poderoso del minuto en que las sensaciones son tan fuertes que no sé si mi única tristeza no fue pensar que para él yo espantoso que acababa de percibir, acaso fuese este su último día y que jamás volvería a encontrar a aquel extraño en el curso de mi vida. Roberto estaba enfadado únicamente porque yo no quisiera brillar más a los ojos de su querida. Vamos a ver, el señor ese que te encontraste esta mañana y que mezcla el esnobismo con la astronomía, cuéntaselo. Yo no lo recuerdo bien,
y la miraba con el rabillo de ojo. Pero, hijo mío, si no tiene nada más que contar que lo que acabas de decir tú, eres insoportable. Entonces cuenta las cosas de Francisca en los Campos Elíseos. Eso le ha de gustar mucho. Oh, sí, Bobby me ha hablado tanto de Francisca. Y cogiendo a Saint-Loup por la barbilla, repitió por falta de invención, atrayendo aquella barbilla hacia la luz. Buenos días, usted. Desde que los actores ya no eran exclusivamente para mí, depositarios en su dicción y en su manera de accionar de una verdad artística, me interesaban en sí mismos. Me divertía, creyendo tener delante de mí los personajes de una vieja novela cómica, en ver cómo, ante la fisonomía nueva de un caballero joven que acababa de entrar en la sala, ingenuo escuchaba distraídamente la declaración que le hacía el galán en la obra, mientras que éste, en el fuego graneado de su tirada amorosa, no dejaba por ello de dirigir una ojeada inflamada hacia una vieja dama sentada en un palco próximo, y cuyas magníficas perlas le habían deslumbrado, y así, gracias sobre todo a los informes que Saint-Loup me daba acerca de la vida privada de los artistas, veía yo otra representación muda y expresiva por debajo de la representación hablada, que, por otra parte, aunque mediocre, me interesaba porque sentía germinar en ella y florecer por una hora a la luz de la batería, hechas del aglutinamiento en el rostro de un actor de otra fisonomía de colorete y de cartón, las palabras de un papel sobre su alma personal. Esas individualidades efímeras y vivaces que son los personajes de una obra seductora también, a que cobramos amor, que admiramos, que compadecemos, que quisiéramos volver a encontrar una vez que hemos abandonado el teatro, pero que ya se han desagregado en un comediante que no tiene ya la condición que tenía en la obra, en un texto que deja de mostrar el rostro del comediante, en unos polvos coloreados que borra el pañuelo, que se ha resuelto, en una palabra, en elementos que ya no tienen nada de ellas debido a su disolución, consumada inmediatamente después del final del espectáculo, hacen, como la de un ser querido, dudar de la realidad del yo y meditar sobre el misterio de la muerte. Un número del programa que me resultó extremadamente molesto. Una joven a la que detestaban Raquel y varias de sus amigas debía ser en él, con unas canciones antiguas, una primera aparición que había fundado todas sus esperanzas sobre su porvenir y la de los suyos. Tenía esta joven una grupa demasiado prominente, ridícula casi, y una voz bonita, pero demasiado delgada, debilitada además por la emoción y que contrastaba con aquella poderosa musculatura. Raquel había apostado en la sala cierto número de amigos y amigas cuyo papel consistía en desconcertar con sus sarcasmos a la debutante, a quien sabían tímida, hacerle perder la cabeza de manera que tuviese un fracaso completo, después del cual el director no cerraría el contrato. Desde las primeras notas de la desventurada, algunos espectadores reclutados con ese fin empezaron a indicarse unos a otros la espalda de aquella, riéndose. Algunas mujeres que entraban en la conjura se rieron alto. Cada nota aflautada aumentaba la deliberada hilaridad que derivaba hacia el escándalo. La desdichada, que sudaba de dolor bajo su colorete, trató por un instante de luchar, después lanzó en derredor suyo sobre la concurrencia miradas desoladas, indignadas, que no hicieron más que redoblar los abucheos. El instinto de imitación, el deseo de mostrarse ingeniosas y atrevidas hicieron entrar en el juego algunas lindas actrices que no habían sido avisadas, pero que lanzaban a las otras miradas de complicidad maligna. Se retorcían de risa con violentas carcajadas, tanto que al final de la segunda canción, y a pesar de que el programa anunciaba 5 más, el director de escena hizo bajar el telón. Yo me esforcé por no pensar en este incidente más que en la aflicción de mi abuela cuando mi tío abuelo, por verla rabiar, hacía tomar coñac a mi abuelo, ya que la idea de la perversidad era demasiado dolorosa para mí. Sin embargo, de igual suerte que la compasión ante la desgracia no es muy exacta, acaso porque con la imaginación recreamos todo un dolor ante el que el desgraciado obligado a luchar contra él no piensa en enternecerse. Así la perversidad no tiene probablemente en el alma del malvado la pura y voluptuosa crueldad que tanto daño nos hace al imaginárnosla. El odio le inspira, la cólera le da un ardor, una actividad que no tienen precisamente nada de gozosos. Haría falta el sadismo para extraer de ella placer, y el malvado cree que es un malvado aquel a quien él hace sufrir. Raquel se figuraba, desde luego,
que la actriz a la que hacía sufrir estaba lejos de ser interesante, en todo caso, que al hacerla abuchear vengaba al buen gusto burlándose de lo grotesco y dando una lección a una pésima compañera. Con todo, preferí no hablar de este incidente, ya que no había tenido valor ni poder para impedirlo. Me hubiera dolido demasiado, si hablaba bien de la víctima, hacer que se asemejasen a las satisfacciones de la crueldad los sentimientos que animaban a los verdugos de la debutante. Pero el comienzo de la representación me interesó además de otra manera. Me hizo comprender en parte la naturaleza de la ilusión de que era víctima Saint-Loup con respecto a Raquel, y que había abierto un abismo entre las imágenes que teníamos Roberto y yo de su querida, cuando la veíamos aquella misma mañana bajo los perales en flor. Raquel desempeñaba un papel poco menos que de comparsa en la orilla, pero, vista así, era otra mujer. Tenía una de esas fisonomías que el alejamiento, y no necesariamente el que media entre la sala y el escenario, ya que en ese respecto el mundo no es sino un teatro más grande, dibuja y que, vistas de cerca, vuelven a caer convertidas en polvo. Cuando se estaba cerca de ella no se veía más que a una nebulosa, una vía láctea de pecas de granitos, nada más. A una distancia prudente todo ello dejaba de ser visible y de las mejillas borradas, reabsorbidas, se alzaba como una luna en creciente o una nariz tan fina, tan pura, que hubiera querido uno ser objeto de la atención de Raquel, volverla a ver siempre que a uno le apeteciera tenerla junto a sí, si es que nunca la había visto de otra manera y de cerca. No era ese mi caso, pero sí el de Saint-Loup, cuando la había visto trabajar por vez primera. Entonces se había preguntado cómo se acercaría a ella, cómo haría para conocerla. Se había abierto en él todo un orbe maravilloso, aquel en que ella vivía, de que emanaban deliciosas irradiaciones, pero en el que no podría penetrar él. Salió del teatro diciéndose que sería una locura escribirle, que no le contestaría, dispuesto a dar su fortuna y su nombre por la criatura que vivía en él, en un mundo tan superior a esas realidades demasiado conocidas, un mundo embellecido por el deseo y por el ensueño. Cuando vio que el teatro, un edificio vetusto y chiquito que parecía una decoración más, a la salida de los artistas desembocaba por una puerta el tropel alegre y graciosamente ensombrerado de las artistas que habían estado representando, algunos jóvenes que las conocían estaban esperándolas. Como el número de peones humanos es menor que el de combinaciones que pueden formar en una sala en que faltan todas las personas que podría uno conocer, se encuentra una a la que no se creía tener nunca ocasión de volver a ver, y que llega a tal punto que la casualidad parece providencial casi, a pesar de que otra cualquiera hubiese podido sustituirla de habernos hallado no en ese lugar, sino en otro diferente, en el que habrían nacido otros deseos y hubiéramos encontrado algún otro antiguo conocido que secundase la obra de la casualidad. Las puertas de oro del mundo de los sueños habían vuelto a cerrarse tras Raquel antes de que Saint-Loup lo hubiese visto salir del teatro, con lo que las pecas y los granitos tuvieron escasa importancia. Le desagradaron, sin embargo, en cuanto al cesar de estar solo, no tuvo ya el mismo poder de enseñorear que en él, pero ese poder, bien que ya no pudiera darse cuenta de él, seguía rigiendo sus actos como esos astros que nos gobiernan merced a su atracción, incluso durante las horas en que no son visibles a nuestros ojos. Así, el deseo de la comedianta de finos rasgos, que ni siquiera estaban presentes en el recuerdo de Roberto, determinó que éste, abalanzándose al antiguo camarada que por casualidad estaba allí, se hiciese presentar a la persona sin rasgos y con pecas, puesto que era la misma, y diciéndose que ya más tarde trataría de saber cuál de las dos eran en realidad esa misma persona. Ella tenía prisa, ni siquiera dirigió esa vez la palabra a Saint-Loup y sólo varios días después habría podido él, por fin, consiguiendo que dejase a sus compañeras volver con ella. La quería ya. La necesidad de ensueño, el deseo de ser dichoso merced a aquello con que se había soñado, hacen que no sea menester mucho tiempo para que uno confíe todas sus probabilidades de felicidad a la que pocos días antes no era más que una aparición fortuita, desconocida, indiferente en las tablas del escenario.